poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Culpa y transgresión, Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Nuevamente agradecemos al Señor por darnos la bendición de ver un nuevo día e iniciar una nueva semana.
agradecidos porque Él ha sido fiel, bueno y justo, ha sido nuestro proveedor, nuestro consolador, el Dios que perdona nuestras faltas y pecados, que nos anima cuando estamos desanimados, que nos levanta cuando caemos, que nos consuela cuando estamos afligidos. La Escritura dice que Dios es el Dios de toda consolación, Padre de misericordia, y por eso estamos agradecidos con Él esta semana. Le invito a que tome un momento para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por usted, por su familia, y nos unimos para darle gracias en oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si iniciáramos a enumerar las cosas buenas, tus misericordias y tus favores para nosotros, no nos alcanzaría el tiempo, Señor. Hoy reconocemos que lo que tenemos es porque en tu misericordia has abierto tu mano para colmarnos de bienes, Señor. Te agradecemos porque esta semana hemos visto tu mano en y sobre nosotros, cuidándonos, proveyéndonos. Y te agradecemos, Señor, porque tu obra sigue adelante a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo este momento. Y te agradecemos porque aún tienes todo bajo tu control. Y te agradecemos, Señor, porque nuestros tiempos están en tus manos. Al abrir tu palabra, Señor, necesitamos que hoy tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales para poder ver y escuchar tu voz. Que el Espíritu Santo nos revele esta mañana tu palabra y que a través de ella, Señor, nuestra vida sea edificada, desafiada, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Génesis, capítulo número 43. El hambre, dice la Biblia, era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis más mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. El texto inicia diciendo que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Jacob tal vez pensaba que tenía lo suficiente como para salir de aprietos, de apuros, y nunca más tendrían que regresar con Benjamín, y tampoco nunca tendrían que regresar por Simeón. Pero el texto dice que se les acabó el alimento. Él les dice: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La necesidad llevó a Jacob a hacer algo que normalmente quizás nunca haría. Ahora, imaginémonos que Jacob quizás oró fuerte para que el hambre le fuera quitada de la tierra y quizás le pidió a Dios que le enviara alguna ayuda. Imaginémonos que quizás al no recibir esa ayuda, como suele ocurrir con nosotros cuando estamos en aprietos, en necesidad, cuando la ayuda no viene en el tiempo que nosotros creemos y necesitamos que esa ayuda llegue, tendemos a desanimarnos y en el peor de los casos quizás hasta enojarnos con Dios porque no me ayudan. No viene en mi socorro, en mi tiempo de necesidad. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo y tenía algo mucho mejor para Jacob que simplemente suplir esa necesidad inmediata. Algo de lo que jamás Jacob podría imaginar. Piensa en este hombre, el hambre que estaba sufriendo él y toda su familia.
Y a su alrededor no se veía la posibilidad de que las cosas cambiaran porque había una gran sequía en esa región. El producto de la sequía, pues las cosechas se echaban a perder, posiblemente el ganado moría, el agua cada día iba secándose, los pozos que existían en ese momento. La situación que él estaba viviendo no era nada fácil. Y posiblemente él oraba al Señor para que le ayudara. Él sabía que solo el Señor podía resolver esa situación porque estaba totalmente fuera de su alcance, de su posibilidad el resolverlo. Él no podía lidiar con esas condiciones climáticas, totalmente eso estaba fuera de su control. Envía a sus hijos a Egipto a comprar trigo, a comprar alimento, regresan con una noticia no muy agradable. Le dicen, la próxima vez que nos envíes a Egipto, el gobernador de allá dijo que si no llevábamos a nuestro hermano menor, no podíamos llegar allá. Él no estaría en condiciones de recibirnos si no llevábamos a nuestro hermano menor. Piensa en este hombre anciano, había perdido a su hijo José, el hijo de su amada Raquel. Ahora venían sus otros hijos diciendo que el gobernador de Egipto había dicho que si no llevaban a su hermano menor, a Benjamín, el hijo menor de Jacob y el hijo de Raquel, aquella mujer que él había amado con todo su corazón, si no lo llevaban consigo no podían regresar. Ante estas circunstancias, el texto dice, versículo 3 al 10, respondió Judá, aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto, no veréis más mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando a ese hombre que teníais otro hermano? Ellos respondieron, aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos enseguida, a fin de que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no lo traigo de vuelta y no lo pongo delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ya ido y vuelto 2 veces. ¿Qué le está diciendo Judá? Estás dilatando el tiempo y no hemos logrado nada. Jacob le hace una pregunta a sus hijos y le dice, ¿por qué me hicieron tanto mal? Declarando a ese hombre que tenías otro hermano. Jacob claramente estaba agarrando, por llamarlo así, un clavo ardiendo. Anteriormente deben de haber discutido este tema muchas veces, puesto que Judá le dice, si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ido ya y vuelto 2 veces. Ante esto Judá le dice, yo respondo por él. Judá puso su propia vida en la línea como una garantía para Benjamín. Anteriormente Satanás pudo haber dirigido su ataque en contra de José, porque él creía que en última instancia él llevaría al Mesías. Hasta este momento Dios no le había revelado quién de los 12 sería el hombre por el cual el Mesías vendría a esta tierra. Satanás no solo odia a los hijos de Jacob por lo que eran, sino también odiaba lo que Dios quería hacer con ellos. Él dirige el mismo tipo de odio contra los creyentes hoy día.
Versículo 11. Entonces su padre Israel le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel hombre un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad también en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad así en vuestras manos el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Asimismo, tomad a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre tenga misericordia de vosotros y os suelte al otro hermano vuestro y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Él le dice a sus hijos: tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y lleven a aquel hombre un regalo. En el capítulo 33, versículo 10 y 11 de ese libro de Génesis, nos relata cómo Jacob le dio una gran cantidad, o le envió una gran cantidad de regalos a su hermano Esaú antes de encontrarse con él. Quizás Jacob pensó: si esto funcionó con mi hermano, funcionará con el gobernante de Egipto. Y el texto dice que Jacob sugirió a sus hijos que tomaran doble cantidad de dinero y le llevaran al hombre. Ellos tomaron este dinero y fueron a Egipto para comprar grano, y no solamente iban a comprar el trigo, sino que con eso pretendían comprar el favor de aquel líder egipcio. Desde que los 10 hermanos se fueron a Egipto y se llevaron el doble de dinero, había 20 unidades de dinero. Eso responde exactamente a las piezas de plata por las que vendieron a José. Génesis 37, 28. Las palabras aquí, plata y dinero, son las mismas. Versículo 15 al 18. Entonces tomaron aquellos hombres el regalo y tomaron en sus manos el doble del dinero, así como a Benjamín, y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. José vio con ellos a Benjamín y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hizo el hombre como José había dicho, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, porque los llevaban a casa de José. Se decían: por el dinero que fue devuelto de nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Tal vez estos hombres, o sea, los hermanos de José, pensaron que la bondad de él era solo el preludio para una ejecución. Recuerde que él era el gobernante de Egipto, el segundo después de Faraón. Versículo 19. Se acercaron pues al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os puso este tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y les sacó a Simeón. Note que este egipcio les da una palabra de ánimo a los hermanos de José, pero dice algo muy interesante. Les dice: vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre. Esto no era una mentira, porque él realmente lo tenía y él se lo devolvió. Es decir,
él puso ese dinero en los costales de los hermanos de José. Realmente entonces fue a causa de la bondad de Dios que ellos tenían ese dinero. Versículo 24. Luego llevó aquel varón a los hombres a casa de José, les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon el regalo mientras venía José a mediodía, pues oyeron que habrían de comer allí. Al entrar José en casa, ellos le trajeron el regalo que habían traído consigo y se inclinaron ante él hasta tocar tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y les dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Alzó José sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y añadió: que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro y salió y dijo: servid la comida. Los hermanos de José esperaban ser tomados como esclavos por robarse todo. Sin embargo, José los trata con gentileza. El amor y la bondad de José van a ganar más de ellos. Los hermanos recibieron las bendiciones del amor y la bondad de José, sin saber quién era. De la misma manera, Dios nos brinda su amor y su bendición, incluso cuando nosotros no sabemos de dónde viene muchas veces esa bendición. Ahora, José se vio afectado sobre todo al conocer a su único hermano completo, Benjamín. ¿Por qué hermano completo? Porque los otros eran medios hermanos. Pero Benjamín había nacido de su mamá, Raquel. Y él lo había visto por última vez cuando Benjamín era pequeño. Quizás Benjamín ya ni lo recordaba. O sea, no recordaba su apariencia, no recordaba cómo era su hermano José. El texto dice que cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro, salió y dijo: servid la comida. Sirvieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Versículos 31 y 32. José no comió con sus hermanos, porque en ese momento Egipto era una de las sociedades más racistas que existían en ese momento. Ellos creían que los egipcios vinieron de los dioses y todos los demás pueblos provenían de orígenes menores. No había absolutamente ninguna mezcla social con los extranjeros en el Egipto de la época de José. Los egipcios ni siquiera comían con José, y mucho menos comer con esos extranjeros de Canaán. Aún con todo su estatus y poder, José no podía comer con los egipcios. Ahora, ¿por qué razón ocurrió esto? En la sabiduría de Dios, Dios traerá a toda la familia de Jacob a Egipto, donde será aislada de la gente en los alrededores por lo menos por 400 años. En ese momento se multiplican en gran medida, el aumento fue a millones de personas. Recuerda que descendieron 70 y salieron millones liderados por Moisés 430 años después.
Si Dios les hubiera permitido permanecer en Canaán, se habrían limitado a asimilar a los pueblos corruptos e impíos de Canaán. La violación de Dina y sus consecuencias en Génesis 34 y el pecado de los hijos de Judá y el pecado de Judá con Tamar en el capítulo 38 revelaban este peligro. Dios no solamente tenía que llevar a la familia de Israel fuera del ambiente corrupto de Canaán, pero tuvo que ponerlos en un pueblo racista, que no se casarían o incluso se mezclaban con ellos. Dios simplemente envió a José en la anticipación para hacer todos estos arreglos. Qué maravillosa la sabiduría del Padre Celestial. Si hoy no vemos el cuadro completo, si lo viésemos parcial, ese cuadro, diríamos, ¿por qué razón el hambre? ¿Por qué razón Jacob, siendo un siervo de Dios, dadas las promesas de Dios a él, a Isaac y a su abuelo Abraham, por qué Dios permitía el hambre en Canaán? A tal grado que tuvieron que descender a Egipto. Pero ¿por qué Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran a los egipcios, pasaran por todo lo que usted conoce? Pasó José en Egipto. ¿Y por qué ahora estas circunstancias adversas azotan la familia de Jacob en Canaán? Al ver en este punto el cuadro completo, podemos ver cómo la providencia, la sabiduría, la misericordia y el amor de Dios estaban trabajando en favor de una familia que desde el punto de vista humano, natural, la estaban pasando no muy bien. En su sabiduría, Dios permitió la venta de José a los egipcios. En su sabiduría, Dios permitió que a José lo encarcelaran. En su sabiduría, Dios permite el hambre en Canaán, para que de esa manera ellos tengan que ir a Egipto. Pero había preparado, sin que los egipcios y los hijos de Jacob se diesen cuenta, había preparado un ambiente que desde el exterior se podría ver como racismo, como clasista. Pero Dios en su sabiduría había permitido que los egipcios tuvieran ese tipo de cultura, porque al llevarlos a Egipto, su plan era que los egipcios y los hebreos no se mezclaran. Él necesitaba que su pueblo mantuviera su pureza sanguínea, su identidad nacional, su identidad religiosa espiritual. Él no quería que su pueblo se mezclara. De modo que en su sabiduría Dios permitió todo eso, para que 430 años después su pueblo saliera de Egipto sin mezclas con otro pueblo. Dios entonces ordena en su sabiduría todo esto. Y en el versículo 33 y 34, la palabra del Señor dice: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. José tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. No es de extrañar que los hermanos de José se llenaran de asombro. La disposición de los hermanos fue tan sorprendente, ya que sentían que no podría suceder por casualidad. Estadísticamente, las probabilidades de la colocación de los 11 hermanos en su orden preciso de nacimiento es algo así como
una en 40 millones. Ellos estaban sorprendidos. Lo que ellos no sabían era que José los conocía y sabía quién era el mayor y quién era el menor. Conocía quién era el mayor, el que seguía, luego el otro, hasta llegar a Benjamín, que era el último de la familia. Pero José quería ver cómo los hermanos reaccionaban. Cuando el hermano menor, en este caso Benjamín, se vio favorecido, porque José recordaba que sus hermanos se molestaban mucho cuando él fue favorecido por su papá. José quería ver si había un cambio en el corazón de sus hermanos, o si eran los mismos hombres que lo arrojaron a un pozo y eran sordos a sus gritos de auxilio. Segundo, esta puede ser su mayor motivación pidiendo por Benjamín. Se preguntó si se harían cargo de Benjamín en el viaje, ya que no pudieron hacerlo con José. Tercero, debemos esperar que si fallamos en algún lugar de la prueba, Dios va a hacer los arreglos necesarios para que podamos tomar el examen de nuevo en otro momento. Esta es una razón importante para que nosotros hagamos bien las cosas desde la primera vez. ¿Qué lección hacia grandes rasgos nos deja este capítulo 43 del libro de Génesis? Hermanos, que Dios está detrás de los grandes acontecimientos y también detrás de los pequeños y muchas veces insignificantes detalles para nosotros, pero no pasan desapercibidos para Dios. Tal vez usted se ha preguntado por qué José fue tan cruel, entre comillas, y exigía de sus hermanos una y otra vez una cosa, otra cosa. De pronto cambiaba las reglas del juego. ¿Por qué? No fue un capricho de José. Él estaba probando el corazón de sus hermanos a ver si ellos se habían arrepentido o no de lo que le habían hecho 20 años atrás. Y viendo el trato de sus hermanos hacia Benjamín, se dio cuenta de que en esos 20 años, aunque él no se dio cuenta de lo que ocurría en su casa, Dios se había encargado de arreglar las cosas en el corazón de sus hermanos con respecto a él. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de hacernos justicia. Y a veces pensamos que el tiempo pasa y no vemos los resultados en las personas que en algún momento nos han causado algún daño. Si tomamos la actitud correcta, la actitud que tuvo José, una actitud de perdón hacia nuestros ofensores, desatamos la mano de Dios para que Dios trabaje en el corazón de aquellas personas que en algún momento nos causaron daño. Si nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, Dios retira la suya. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, usualmente las cosas no resultan como deberían resultar. Porque no tenemos la sabiduría ni la gracia para hacer que aquella persona que causó daño reconozca el daño que hizo. Pero Dios puede llegar al lugar donde nosotros no podemos llegar y cambiar el corazón de aquellas personas que nosotros no podemos cambiar con nuestra venganza. Dios permitió aquellas circunstancias adversas no solamente para preservar a su pueblo y evitar que se contaminara y evitar que se mezclara con los habitantes de Canaán, sino también que cuando llegaron a Egipto, Dios se aseguró por esa cultura elitista, racista que tenían los egipcios, de que su pueblo Israel en Egipto no se mezclara con ellos. ¿De qué nos habla esto? Hemos sido sacados de ese Egipto espiritual llamado el mundo,
de la esclavitud de Satanás y del pecado. Dios quiere preservarnos santos y puros delante de Él. No quiere que nosotros nos mezclemos. Y Dios entonces en su sabiduría permitirá circunstancias adversas muchas veces, situaciones de rechazo del mundo hacia nosotros, de aversión del mundo hacia nosotros. Y tal vez sintamos nosotros dolor, decepción, o sintamos ese rechazo tan desagradable. Pero lo que no sabemos es que detrás de todo eso está la mano de Dios, la sabiduría de Dios, preservándonos de contaminarnos, de mezclarnos con aquella cultura, con aquellas costumbres que van en contra de los principios de Dios. Te convertiste al Señor y tus amigos te dejaron. Es parte de la sabiduría de Dios. Porque quizás si esos puentes todavía están allí, si esos lazos todavía permanecen allí, existe la posibilidad de que esas personas influyan en tu vida y sean un lastre en tu relación con el Señor. Dios permitió el hambre en Canaán para llevar a su pueblo a Egipto. Él no quería que se mezclara con los cananitas ni tampoco con los egipcios. En su sabiduría Dios aprovechó todo aquello para preservar a su pueblo y mantenerlo puro, porque era su pueblo. Dele la bienvenida a esas circunstancias adversas que muchas veces vienen a nuestra vida. No nos quejemos por ellas. Pensemos que de la misma forma que Dios permitió el hambre en Canaán para preservar a su pueblo, de la misma forma permitirá esas circunstancias porque tiene un propósito mayor para nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús y que esta semana que hoy iniciamos sea una semana de gracia, de paz, de bendición, de prosperidad para usted. Que puedas ver la mano del Dios Todopoderoso obrando providencialmente en tu favor y en favor de tu familia. Te animo con gozo, con paz, con amor, en el nombre de Jesús, a seguir la carrera que tenemos por delante. Ánimo en el nombre del Señor. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace.
muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe